Vámonos directo al montaje de este motor. Atención al torque. Hoy hablaremos del motor 1,6 litros o HB, DOC, modelo SQR481F, usado por Chery. Vamos a revisar paso a paso el par y la secuencia de apriete en culata, cojinetes de biela y cigüeñal. Especificaciones del motor 1,6 litros. Tipo, en línea o HB, DOC. Número de cilindros, 4. Tasa de compresión, 10,5 a 1. Presión de compresión, del 10 al 15 bares. Variación de presión de compresión máxima entre cilindros, 25%. Carrera, 77,5 milímetros. Diámetro, 81 milímetros. Desplazamiento, 1597 centímetros cúbicos. Orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Ojo con esto. La presión de aceite del motor debe ser exacta. Velocidad inferior a 800 más menos 50 revoluciones por minuto, 1,2 a 1,5 bares. Velocidad superior a 2000 revoluciones por minuto, 3,2 a 3,5 bares. Velocidad alta a 4000 revoluciones por minuto, 3,7 más menos 0,5 bares. Aquí está el verdadero secreto del armado. Especificaciones de torque de los pernos de bancada del cigüeñal para los cojinetes principales. Primer paso, apriete el perno a 45 Nm. Segundo paso, apriete el perno a un ángulo adicional de 180 grados. Perno de bloque de cilindro inferior, 23 Nm. Mucho cuidado en este paso. Revise el espacio axial del cigüeñal luego del montaje. El espacio axial estándar debería ser 0,07 milímetros. Y los límites del espacio axial deben mantenerse hasta 0,265 milímetros. Atentos al apriete de las bielas. Aquí las especificaciones de torque en pernos de tapa de biela. Primer paso, apriete el perno a 25 más menos 3 Nm. Segundo paso, apriete el perno 90 más menos 5 grados más. Con una galga de espesores, verifique la holgura lateral de la biela. Compruebe el juego axial de la biela, de 0,016 a 0,051 milímetros. Para desmontar los 10 pernos de la culata de cilindros, también llamada cabeza de motor, deben seguir el orden que se muestra. Ojo con esto. Puntos súper importantes. Primero, quitar todo el resto de suciedad sobre el plano de la culata, sin dañar en especial las fabricadas de aluminio. Remover la grasitud remanente, desengrasando con un solvente adecuado. Segundo, limpiar correctamente el circuito de refrigeración. Atención aquí. Tercero, pasar un macho roscado por los alojamientos de los tornillos en el bloque y aspirar mediante una jeringa toda suciedad, agua o aceite que pueda hallarse en el fondo de los orificios, ya que al ajustar el tornillo esto haría de cuerpo sólido ocasionando una falsa lectura con su consiguiente perjuicio de junta floja. Cuarto, comprobar la planitud del bloque y la tapa en el plano de la junta. Quinto, comprobar el estado de la rosca de los tornillos y arandelas. Sexto, ajustar los tornillos siguiendo el orden y secuencia indicados en el diagrama de apriete. Para las tapas de cilindro de aluminio, debido a su alta dilatación térmica, el ajuste debe realizarse en frío. En caso de tapas de cilindro de fundición, pueden ajustarse tanto en frío como en caliente. Manera de cómo deben lubricar los tornillos de culata. Mucho cuidado en este paso. Evalúe el riesgo que corre al reutilizar los viejos tornillos, ya que estos están estirados y la estructura del material ha sufrido fatiga. El bajo costo de los tornillos no justifica los riesgos y el trabajo de reapriete con la consiguiente pérdida de tiempo para su cliente. Instale los 10 pernos de la culata de cilindros en el orden que se muestra. Atención al torque. Apriete los pernos de la culata de cilindros en la siguiente secuencia de 3 pasos. Primer paso, apriete el perno a 50 más menos 5 Nm. Segundo paso, apriete el perno un adicional de 90 más menos 5 grados. Tercer paso, apriete el perno un poco más 90 más menos 5 grados. Apretar pernos de tapa de cojinete del árbol de levas a 11 Nm, según la secuencia en imagen.
Apretar los pernos de colector de admisión a 10 Nm y las tuercas de colector de admisión a 11 Nm. Apretar las tuercas de colector de escape a 25 Nm. Esperamos que este recorrido técnico les sea de total utilidad en el taller.